Hola, bienvenidos a El Basurero de Role, reviews de discos y un nuevo paquete. Bueno, un viejo paquete, mejor dicho, porque ahí lo tenía guardado, pero ya lo vamos a abrir. Este es un paquete muy interesante que cuando estaba buscando ahí en las tandas de discos de los grupos, dije, un momento, ¿qué estoy viendo? Y no es Tool como dice aquí. es otra es otra cosa que me impresionó. Dije, oh, miren, nunca me esperé encontrar esto en los grupos de Facebook, y en realidad ni siquiera nunca lo había visto en ningún otro lado, en ninguna tienda de discos, ni cuando había tiendas de discos en mi pueblete, ni en ningún otro lado, ¿no? Y dije, tengo que comprarlo, tengo que conseguirlo. Y sí, amigos, este, pues compré dos, ¿no? Ahorita van a ver el otro, pero ese ya va a ser para otro video. Compré este Nietzsche, su música, Seine Music, y aquí la firma. Entonces dije, wow, no puede ser. Y bueno, para hablarles un poco de de quién es Nietzsche, fue un filósofo, poeta, filólogo, y ahora también conocemos como compositor musical del siglo XIX, nacido en Alemania. Este, nació en 1984 y murió en 1900. Fue uno de los grandes pensadores, de los últimos grandes pensadores de los últimos siglos. Eh, su, su forma de pensar era muy como de el nihilismo, lo que le dicen ahora el nihilismo, y sus obras más o menos las más exitosas, por decirlo así, fue El nacimiento de la tragedia, Así hablaba Zaratustra, El anticristo, Más allá del bien y del mal, Humano demasiado humano y Aurora, por mencionar algunas, ¿no? Él tenía una forma de pensar muy como de eh, ser un ser uno mismo, su propio Dios, ¿no? Lo diría alguien de los influencers de ahora. Pero era una forma de pensar muy genial, o sea, porque su padre era un ministro luterano, o sea, desde pequeño le inculcaron cosas muy de la religión, que tenías que poner la otra mejilla y ese tipo de cosas, y a él no le agradaban ese tipo de cosas. De hecho, él acuñó la malinterpretada frase, Dios ha muerto, pero no por decirlo de una forma despectiva o satánica, como dirían algunos, sino porque para él, el simple humano debía de superar la muerte de Dios y no quedarse estancado en ese pensamiento, ¿no? De que murió Dios y hay que ponerle otra mejilla. O sea, todos los conceptos del cristianismo que te ponen a pie puntillas, como dirían por ahí. Él decía que tenía que cambiarse todos estos valores impuestos por la religión, y algunos conceptos es ese mismo, la transmutación de los valores, la voluntad de poder de uno mismo y el superhombre, que es el hombre más allá, el hombre que debía de ser superado, uno debe de superarse a sí mismo según él. Entonces pues dije, wow, la verdad nunca he oído las composiciones de Friedrich Nietzsche, entonces lo voy a escuchar a ver qué onda. Oigan, es un librito, miren. La verdad nunca vi qué era esto. Ah, es de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Wow. Ajá. Fue hecho aquí por la UNAM, wow. Entonces vamos a ver este librillo y me voy a dar a la tarea de luego escuchar la música. La verdad no sé qué, pues obviamente es música clásica, ¿no? Música
alemana. Él compuso y pues se quedaron sus partituras por ahí y alguien las retomó. Entonces vamos a ver de qué trata, ¿no? Ahí dice, ahí pasa un río, soleados días otoñales, en alemán, pero está traducido también al español. Lamento heroico de la juventud y cómo está tocado, ¿no? Piano, cuarteto de voz, piano y voz, y así varía. Ecos de una noche de San Silvestre. Están interesantes los títulos, bastante geniales este disco. Ajá. En el año 2000 se conmemoró en todas las universidades del mundo el centenario de la muerte de Friedrich Nietzsche. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Nacional Autónoma de México, como líder que es de las humanidades en el país, organizó un homenaje conformado por diversas actividades. Entre estas destacó el concierto que clausuró el coloquio 100 años sin Nietzsche, el cual ha surgido el presente volumen gracias a la colaboración mutua de la Coordinación de Difusión Cultural y la Facultad de Filosofía y Letras. Wow, la música de Nietzsche está ordenada, está bastante bien, No sé dónde lo habrá comprado este chavo o qué onda, de dónde sacó este libro, pero está bastante interesante. Vista frontal de la casa paterna de Nietzsche. Seguimos viendo el contenido de este mini librito. Ahí podemos ver la iglesia en la que el padre oficial como pastor del pueblo, los restos del filósofo y toda su familia descansan al lado de esta pequeña iglesia. Wow. Ajá. Viene un poco de su biografía, por lo que puedo leer así rápido. El centro de Naumburg, al fondo la iglesia de San Wenzel, uno de los lugares en donde Nietzsche escuchaba música. Wow. Bastante genial, ¿no? Ahí pueden leerlo. Voy a dejarlo y ya lo pausan, ¿no? Dejarlo un momento y ya ustedes lo pausan y lo ven, lo leen. Aquí más fotografías del lugar de su nacimiento, la casa de Weimar donde se encuentra el archivo de Friedrich Nietzsche. Wow. El nacimiento de la tragedia, su primer libro, ¿no? Está interesante. Aquí podemos ver su tumba. El himno a la amistad, dice. No voy a leerlo porque pues es mucho texto, ¿no? Para estarlo leyendo en este video, pero lo pueden leer bastante bien ustedes. Ajá. Ah, mira, aquí ya viene traducido al alemán. Entonces supongo que este pequeño librito o el disco libro, llegó también a Alemania. Viene exactamente lo mismo, creo que lo que vimos anteriormente, pero en alemán. Y pues sí, vamos a ver un poco, porque esta fotografía Nietzsche de joven. Y acá está en inglés, ¿no? Ahora en inglés, traducido en alemán, inglés y español. Bastante bueno, Está bastante extenso. Aquí una foto de Nietzsche ya cuando ya había sucumbido a la locura al final de sus días. Y un poco de sus partituras, ¿no? Vienen las letras también, miren. Está bastante interesante. La letra. Va a ser una buena escucha esto. Un poco diferente a lo que estoy acostumbrado a oír, ¿no? Música clásica. O hay un retrato de Nietzsche a lápiz. Estos son los que ejecutaban las partituras de Nietzsche. Gustavo Rivero Weber, el pianista mexicano Gustavo Rivero Weber, se formó en importantes centros musicales.
Ujú. Natasha Tarasova, nacida en San Petersburgo y nacionalizada mexicana, inició sus estudios musicales a los 6 años. Ok, interesante. Lourdes Ambris, además de su continua presencia como solista de las mejores orquestas mexicanas, ha actuado con la Orquesta de Cámara de Saint Paul, la Sinfónica de Dallas y la Sinfónica de San Francisco. Muy bien. Encarnación Vázquez, mezzosoprano mexicana de trayectoria internacional, destacan sus actuaciones en la Casa de la Ópera de Nueva York. Bien, bien es su currículum, ¿no? Leonardo Villeda Díaz, cantante mexicano que ha recibido importantes reconocimientos durante su trayectoria. Genial. Jesús Suaste. Ok. Muy buen currículum de todos. Paulina Rivero Weber. Es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ok, genial, ¿no? Y eso es todo. Y aquí te ponen el disco. El disco aquí metido para... Pero pues no está rayado dentro de lo que cabe. Aquí metido a fuerzas. Nietzsche, su música, Seine Music. Entonces vamos a oírlo un poco y les voy a dar mi humilde reseña porque yo no sé mucho de música clásica, pero aún así me gusta mucho Nietzsche y por eso decidí comprarlo, ¿no? Ah, y vamos a ver, va a ser para otra ocasión, este disco hecho pedazos. No sé si pueden ubicar esta portada, pero eso va a ser para luego. Bueno, pues ya estuve escuchando un par de semanas, me leí el librillo que tiene el disco, tiene muy buen contenido, de hecho, estaré comentándolo a continuación también. Lo primero que me llamó la atención de este disco es que después de presentar a los músicos aquí en esta parte, vamos a ver, bueno, aquí sí, aquí mero, es, ponen un orden cronológico, como podemos ver acá. Bueno, el contenido, no, la currícula. El orden cronológico está aquí. De su infancia, adolescencia, como podemos leer ahí. Y vienen 6 piezas, pero en realidad en el disco no están ordenadas de esta forma. O sea, en realidad están desordenadas, como pueden ver aquí, por alguna razón, pero bueno, quizás fue un error a la hora de grabar el disco o lo que sea. El caso es que están estas primeras 6 piezas de la infancia a la adolescencia. Podemos escuchar piezas como de introducción, como Lamento heroico de la juventud, Ahí pasa un río y Luz de luna en la pusta, que está esta mera. En el libro nos cuenta que desde pequeño Nietzsche amó la música, que de grandes maestros como Handel, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Beethoven y Bach, por decir algunos, donde pues descansaba no solo la música alemana, sino la mera identidad de ella, ¿no? Y lo podemos escuchar tímidamente en estas primeras composiciones primigenias de Nietzsche. Bueno, pues la primera, según el orden de este disco, es la de Ahí pasa un río. Una linda composición a piano de tan solo 1 minuto con 51, pero que es bastante disfrutable y se nota la influencia de Mozart. Cuando menos eso noté yo, es un buen comienzo. Luego la 2, según el orden de el interior, no es la de Lamento heroico.
Es otra pieza de piano, pero esta se escucha de una manera más solemne, más seria, me gustó. Se puede notar que esta pieza sería perfecta para musicalizar un libro como Así hablaba Zaratustra, por ejemplo. Este personaje inquebrantable, capaz de superarse a sí mismo y alejado de la gran masa. Le queda bastante bien este lamento heroico de 2 minutos. De ahí seguimos con la de la juventud. Es una pieza musical en la cual tomó un poema de un tal Frederick Ruckert. Entonces él hizo una composición de la música. En la canción, aparte del piano, podemos apreciar la voz de Lourdes Ambris, una soprano que presta su voz para cantar el poema. Muy linda voz, por cierto, es ella, Lourdes Ambris, soprano. Luz de luna en la pusta. Es otra pieza de piano que se puede leer en el librillo, que tiene cierto humor húngaro de la región de las grandes llanuras, lo que sea que eso signifique. Y bueno, supongo que tendría que saber más de la zona o de la música húngara para entender a qué se refieren, pero bueno, está ok. Y ya para acabar la primera etapa de Nietzsche tenemos Ríe ya, esta, Laugh Now, otra pieza de piano breve donde podemos escuchar la seriedad y retraimiento del joven Nietzsche. Digamos, de su primera juventud, que es esta parte de acá, que tenemos en esta segunda etapa tenemos dos piezas, la de hoja de álbum y como oscilante enredadera de beat. Vamos a empezar con hoja de álbum. Es un solo de piano bastante lindo y breve, de apenas 2 minutos con 36. Como oscilante enredadera de beat, otra pieza breve, una obra musical para un poema de un tal August Hoffmann, un poeta que llegó a la escuela de Nietzsche un día y por eso decidió tomar su poema para musicalizarlo. La voz está a cargo una vez más de Lourdes Ambris. Y seguimos ahora con la etapa del joven universitario. En esta podría decirse que fue su etapa más prolífica, donde refinó más su estilo. Sus composiciones tenían un mayor grado de dificultad o cuando menos eran de mayor duración y fueron hechas muchas de ellas para gente que Nietzsche apreciaba, como voy a comentar a continuación. Ok, vamos a empezar por Días soleados de otoñales. Es una composición para piano y 4 voces muy linda, da un cierto sentimiento a esas canciones navideñas. Basada en otro poema de un tal Emanuel Heibel, esta composición la hizo para sus compañeros en Leipzig. Es muy linda. Conjuración. Hacia finales de 1864 Nietzsche había comenzado sus estudios en la Universidad de Bonn y durante ese año compuso 12 canciones, de las cuales Conjuración es una de ellas. Es una canción a piano y soprano, una vez más a cargo de Lourdes Ambris, muy linda melodía. La segunda que se conoció es El niño y la vela extinguida, que es la musicalización de un poema de un tal Adalbert van Chamizo. Me gustó la letra de este poema, me recordó a la canción de Lacrimosa Flaming Wind, claro, guardando sus distancias, pero pues la temática es parecida. La joven pescadora o The Young Fisherwoman es una canción peculiar ya que es la única canción de Nietzsche escribió la letra de la propia canción y habla de una pescadora que añora y reclama la presencia de su amante. Es una linda canción llena de dramatismo.
cualquiera pensaría que serían como sus libros, ¿no? Pero Nietzsche también tenía su lado telenovelesco, podría decirse. Pero pues es buena. El fragmento en sí, o Das Fragment an sich, esta composición es como una especie de joda que tuvo Nietzsche con un amigo, ya que su amigo le decía que todas sus composiciones solo se quedaban en meros fragmentos. Así que por esto, así se llama la pieza piano. Y lo gracioso es que Nietzsche, hasta en su filosofía, puede entenderse en pequeños fragmentos o frases para hacer entender una idea. Era un talento y una expresión decir una idea en pocas palabras, lo que otros escribían en muchos más textos. Un genio total para eso de los aforismos, claro que sí, Nietzsche. Ecos de una noche de San Silverio o una noche de Año Nuevo es una de esas piezas más extensas del disco y de las que más me gustó. Tiene una duración de 15 minutos con 39 segundos y fue escrita cuando Nietzsche era un joven profesor en Basilea en un otoño cálido y soleado en Naumburg, al lado de uno de sus amigos llamado Overbeck, y una copia de esta partitura fue regalada a la esposa de Richard Wagner, quien la tocaría en su cumpleaños un 25 de diciembre junto con Hans Richter, y según historiadores no fue bien recibida, y el viejo Wagner lo basurió. Claro, siendo él un maestro de la música clásica, se sentía muy por encima de Nietzsche, que era pues prácticamente un iniciado, ¿no? Y más o menos a partir de ahí empezó su enemistad hacia su primer libro, El nacimiento de la tragedia. Y ya para acabar esta etapa, tenemos Monody Adieu. Ya en 1873 compuso esta melodía para un obsequio de bodas. Se trataba de la boda de la hija adoptiva de Malwida von Meisenberg, una maternal amiga de Nietzsche. El título es un juego de palabras que incluye los nombres de los contrayentes Monod y Herz. Esta pieza es una especie de réplica de introducción a la Anunciación de María, un proyecto para una oratoria de Navidad que había escrito en 1861. Es una linda canción de piano. Y vamos por su última etapa llamada del filósofo maduro. En esta última etapa Nietzsche escribió su oración a la vida, tomada de un poema de Andreas Salomé, que fue amiga, consejera, psicoanalista, etc., pero nunca su pareja. Los historiadores de hecho dicen que siempre lo frenzoneó y que de hecho terminó casándose con otro amigo en común llamado Paul Ree. Igual ella era amiga de Freud y toda esa bolita de intelectuales de la época, ¿no? Bueno, como sea, esta fue de las pocas obras de Nietzsche que fueron publicadas en vida, gracias a un amigo llamado Peter Gust. Todo esto antes de que Nietzsche perdiera el contacto con la realidad por culpa de su enfermedad mental que lo llevó a cerrarse en sí mismo. Un triste pero digno final para el superhombre. Y como leí en este mismo librillo, es una frase muy linda, lo voy a replicar. El siglo va a terminar, comentó Nietzsche, ya con sus facultades mermadas, a su amiga Luz Salomé, lo cual ella lo tomó de la mano y le dijo: tu siglo, mi querido Friedrich, apenas comienza. Porque Nietzsche murió justo en el ocaso del siglo XIX, justamente en 1900, y la aurora del siglo, que le reconocería como uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, apenas comenzaba, ¿no? Entonces fue una aurora de lo que, para reconocer su genialidad, en el comienzo de 1900, un lindo, o sea, parecía que todo fue acomodándose para que fuera así, ¿no? Pero fue una linda frase que
que le dijo la amiga. Y pues él inspiró a muchos a su paso, muchos músicos, más de 300 composiciones musicales de maestros como Strauss, Horst, Wolf y Gustav Mahler, por decir algunos. Aquí mismo lo dicen, pues aquí lo saqué. Es una muy buena lectura, se rifaron estos de la UNAM haciendo este librillo por los 100 años sin Nietzsche. Pero lo sacaron como en 2005, creo, este libro, este disco, creo que salió por ahí. Pero hicieron muy buen trabajo, la verdad es que está muy bien hecho, tiene buena información, los músicos que colaboraron en las canciones son muy buenos, son profesionales, ¿no? Y pues todas las fotos y todo lo que viene aquí, más agregarle, miren la tumba, agregarle la parte en alemán para que lo lean sus compatriotas en caso de que llegara este libro allá. Bueno, este disco. Y en inglés también está. Así que pues fue un lindo tributo que le hicieron con este libro. Vienen también las letras de las canciones, de hecho, traducidas. Aquí lo pueden leer un poco. Y pues muy buena adquisición, me gustó. Y pues el precio también estuvo genial. No cualquiera creo que tenga este libro. No sé siquiera cómo fue que se vendía. Aquí podemos ver la distribuidora llamada Queen Dancing Recordings de México y Proyecto Papime, Difusión Cultural UNAM, el código de barras. Bueno, quizás sí lo vendieron en alguna tienda. Fue una linda adquisición esta, curiosa, ¿no? Ahora podemos saber más de Nietzsche, de esta faceta de Nietzsche como músico. Hoy aprendimos un poco de eso. Y pues denle like si les gustó el video y suscríbanse para más.